Saludos, amigos, a ustedes que se han ido integrando al programa. Hoy un amigo, una persona que admiramos y respetamos por su lucha en defensa de los derechos humanos, y es Manuel María Mercedes. Bienvenido, licenciado. Gracias, hermano, aquí cumpliendo con el deber que se impone en momentos tan difíciles que tú mismo señalabas ahorita, de cómo anda la sociedad, en donde parece ser que el norte es donde todo se compra y todo se vende. Y todo se vende. Es lo que yo ayer decía aquí, Manuel María, que ahora yo también tengo miedo, porque yo que llegué a renunciar de una posición tan importante, un gobierno como fue renunciarle de Inespre, donde habían miles de... Pero ahora yo tengo miedo porque las ofertas que están haciendo, cuando viene a ver uno dice, pero está bien, ven, yo la voy a agarrar. Y entonces uno pierde su identidad y uno pierde sus principios. Así es. Pero así. Contigo no quiero hablar de ese tema, porque contigo hay un tema urticante, de preocupación. Yo he dicho aquí que hasta de engaño, o quizás de no tener los datos correctos. Pero yo no creo, Manuel María, en los datos que se han dado por informaciones que tengo de lo acontecido en La Victoria y los muertos que están dando a conocer. Y yo quisiera que tú, que sí conoces, que tienes informaciones y que eres creíble ante el país, nos diga en este programa cuál es la realidad. Bienvenido. Gracias, gracias. De nuevo, mira, lo que ha pasado en La Victoria. Bueno, la última vez que yo estuve aquí, fue este mismo año, sí, y analizábamos a profundidad la crisis de lo que estaba sucediendo en el sistema penitenciario de la República Dominicana. Que ahí aprendí yo que había más de 16,000 pesos preventivos, que tú lo dijiste aquí. Correcto. Inclusive que con Chele habían presos que se podían liberar. Perfectamente, que habían garantía económica de 500 pesos. Sí, y hicimos una descripción. Pero ¿qué resulta? Cuando en el 2020, cuando el presidente Luis Abinader se juramenta, nos consultó y nos preguntó que qué había que hacer para resolver lo que nosotros veníamos denunciando a la Comisión de los Derechos Humanos sobre la crisis penitenciaria. Y le dijimos humildemente, presidente, lo que hay que hacer es declarar de alto interés la reforma penitenciaria. El presidente, ¿cómo? ¿Y cómo es eso? Le digo, pero usted tiene una gente aliado ahí que es suya, que usted la ha conquistado, un compueblano casi suyo, Abigail, sí, que es Roberto Santana. Sí, ese Cocoa pertenecía a Baní. Tú pertenecías, se lo quitaron. En el tiempo de Validez. Correctamente. Entonces, dictó un decreto declarando de alto interés la reforma penitenciaria. Todo iba muy bien. Creamos una mesa penitenciaria, nos engañaron, porque esa mesa penitenciaria presentamos un plan que para el 2023 ya íbamos a tener resuelto un dolor de cabeza para el Estado y también para miles y miles de familias que hoy viven en el desierto, que hoy viven en una incertidumbre de saber cuál es el destino de sus familiares que por una razón u otra han violado la ley y que se encuentran privados de su libertad, que es el único derecho que pierde un ciudadano cuando ha violentado la ley. No nos escucharon, no nos escucharon. 3 años después, o 4 años después, hoy se está pagando las consecuencias de no habernos escuchado. Nosotros desarrollamos 2 seminarios internacionales, hicimos 2 conferencias y todos los días yo he estado clamando por una solución a una crisis que no quisieron reconocer. Pero más todavía, el 26 de febrero nosotros estuvimos en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y yo quisiera verle la cara hoy y que ellos le dieran la cara al país y sobre todo los comisionados de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en una audiencia temática donde ellos dijeron que el sistema penitenciario no estaba en crisis y que todo estaba bien, hermano Miguel. El dominicano no estaba en crisis. Que el sistema penitenciario no estaba en crisis, que al contrario, que todo estaba bien. Ay, Dios y Dios. Presentaron una gráfica que yo invito a través de este espacio, de este programa, a los que están en sintonía siempre contigo a esta hora,
de que vayan a YouTube, a la página de la Comisión de los Derechos Humanos, que nosotros decíamos como derechos humanos que ahí iba a surgir algo en el sistema que iba a estremecer la sociedad dominicana y que los organismos internacionales van a tener que intervenir, y le decíamos, intervengan ahora, antes de que sea muy tarde. No nos hicieron caso, estamos hablando en febrero. Sí. Entonces, venimos en una cadena de mentiras, porque lo primero es que a este país se le ha hablado mentira de la crisis penitenciaria. Cuando estalla el incendio en La Victoria, dijeron que era por un cortocircuito. Sí, fue lo primero que dijeron. Fue lo primero que dijeron. Cuando nosotros vamos el martes, el fuego fue el lunes, vamos el martes, y de que de una vez de los privados de libertad se acercan a nosotros, doctor, esto no fue ningún incendio, diga que no, y vamos a suministrarle datos. Y nos suministraron todos los datos de cómo se originó, qué pasó allí, y entonces nosotros que no somos autoridades lo sabemos, y ellos entonces le mienten al país. O sea, ellos le demostraron que no era un cortocircuito. Exactamente, que se trató de algo provocado por el control de la venta, del control de la droga, de cómo entra, cómo salen, cómo nos repartimos, en la que yo digo responsablemente, y libero a este espacio, de que hay una investigación profunda, hay funcionarios de la seguridad involucrados y hay funcionarios del sistema penitenciario ahí en ese penal de La Victoria, que están involucrados también. Entonces, la tercera mentira que le dicen a este país es que solamente habían 3 privados de libertad, y nosotros un día metidos en todo ese escombro descubrimos que habían 15, pero hemos dicho responsablemente de que ahí no se va a saber nunca el número, porque ahí va a haber una lista de desaparecidos que van a superar en mayor crece de lo que se ha publicado. ¿Por qué? Porque la celda 3 y 4, que nosotros conocemos muy bien, y la 5, habían esa noche 700 personas en ese espacio. Se produce el fuego, que el fuego, la intención en principio era llamar a la atención para que hubiesen echado alguna medida que se habían tomado y que estaban tomando en el penal de La Victoria, como consecuencia de esa disputa por el control de la venta, sobre todo de droga, ahí en ese recinto. ¿Qué resulta? Que entonces, cuando se produce el fuego, se le fue de la mano. Al irse de la mano, cuando las autoridades se percatan de la situación, lo primero es que no hay agua en La Victoria. Todo estaba seco, hasta la cantina de ellos guardar su agua para su uso personal estaba seca. Llega un helicóptero de las Fuerzas Armadas y que me desmientan para yo retratarme. Y entonces ese helicóptero tampoco pudo resolver, pero la llave cuando fue en abrir era demasiado tarde, un fuego, ya te sabe, imparable. Y para poderlo un poco sofocar al final, entonces tuvieron que llegar los bomberos del Gran Santo Domingo. Imagínate, en el tiempo que llegaron esos bomberos. De un camión de aquí de La Mella para llegar a La Victoria. Eso es 1 hora. Exactamente, un fuego ardiendo a todo lo que da, y la gente no podía salir, porque ese fuego se dio ya cuando había muchos privados de libertad que se quedaron dormidos. Entonces nosotros le preguntábamos a las autoridades, pero si ahí hay 600 en la celda 3 y 4, y la 5, y la 5 fue la que menos salió afectada, ¿cómo ustedes van a decir? Y las imágenes y las informaciones que nosotros teníamos era que ahí los muertos eran incalculables. Hoy, ¿qué pasa hoy? Los familiares, y eso que todavía los familiares tienen la fe de que sus privados de libertad, de que puedan estar en una cárcel interior, cuando verdaderamente no va a suceder así, pero lo que ha estado sucediendo no está dando la razón a los derechos humanos. Pero empezando por el presidente también, que le ha mentido a la sociedad, porque yo, que tengo en los archivos de los derechos humanos, nosotros a través de la mesa penitenciaria le dijimos, presidente, el problema de la paga se resuelve con 280 millones. Y al presidente lo informan y él desinformado dice, no, esto no se resuelve ni siquiera en 2 años. Cuando nosotros le hicimos una propuesta que en 1 año y con menos cantidad de ese dinero íbamos a resolver el problema
de La Parra. Y que ya habían áreas que se podían llevar presos. Que la misma Procuraduría también le ha mentido. ¿Por qué? Porque ellos dieron una certificación de constancia a las empresas que ya ahí caben más de 3.000 privados de libertad. Entonces, ¿qué hacen? No lo llevan para allá. ¿Por qué? Porque hay que decirle la verdad a este país. Y es que aquí se aplicó a partir del 2020 hacia el 2021 una falta de voluntad política para coincidir con una retaliación política, y ellos saben que yo no soy yo pudiera ser de la oposición, pero no de los partidos que hoy, que tampoco hicieron lo que tuvieron que hacer. Cuestionado a los partidos frecuentemente. Correctamente. Y entonces, al gobierno lo cuestionaba. Y lo cuestiono, y lo sigo cuestionando, y estoy en capacidad de ir a un debate para demostrarle que primero no se iban los 1.600 millones que anunció el presidente, y que tampoco en menos tiempo eso se podía resolver, conforme a la planificación que nosotros habíamos elaborado. La retaliación fue lo que causó todo esto. Totalmente, y esa es la verdad, hay que decirle al país. Pero la procuradora, que yo sé que tú también, al igual que yo, tenemos gran aprecio, porque es una dama, es una señora, ¿verdad? Sí. Pero también se ha dejado llevar. Jugó un papel que no le correspondía. Porque está mal orientada, los funcionarios la ponen a hablar mentira. Y la mentira más grande que la han puesto a hablar ahora es que en una rendición de cuentas, ella, lo que no admitía antes de que el sistema colapsó, del que el sistema está en crisis, y que para un problema que si me lo dan a mí, yo lo soluciono sin tener que proponerle al país que se meta ahora en un pacto de nación para resolver un problema, señor, que usted puede resolverlo sin necesidad de pacto, porque la solución a la crisis penitenciaria está en primer lugar, que es que usted tiene 26.000 privados de libertad, usted solamente tiene espacio para 12.000, a usted le faltan 14.000 espacios, y usted en 4 años no ha construido una sola habitación para resolver el problema de déficit penitenciario que usted tiene. La gran realidad de la situación, porque, Manuel María, el problema no es nada más lo que pasó ahí. El problema es que donde quiera que han mandado ese grupo de presos es un pandemonio, porque de por sí las clases estaban abarrotadas y ahora llegan más. Eso es un desastre. Que en los 46 centros distribuidos geográficamente en el país no cabe un solo, hermano, no cabe más, no cabe un solo. Y entonces ellos ahora, en vez de mandarle esos 1.800 de los 8.000 que tienen en La Victoria, los mandan para esos centros, y preparémonos y vamos a rogarle a Todopoderoso para que no empiecen ahora los estallidos de motines, porque ahora, ¿dónde lo metieron? En pocos días lo vamos a tener. Eso en pocos días, y uno no quiere eso. Porque entonces, es que están encima uno de otro. Exacto. Entonces, ¿qué nosotros hemos planteado como solución? Que no hay que hacer pacto nacional como la magistrada ha anunciado. No, eso, si el presidente coge el decreto... O sea, voluntad es lo que falta. Es voluntad. ¿Por qué? Porque él puede también decirlo, bueno, declaro el sistema penitenciario de emergencia. ¿Para qué? Para que, conforme a lo que plantea el procedimiento y la Constitución, usted declara de emergencia, usted no tiene que ir a licitación, a resolver un problema que usted en 4 años no pudo. Aquí hay 7 centros en construcción que están por encima del 75 y el 80%. Por ejemplo, La Parra, usted le va a llevar una solución de, póngale 7.000, no 8.000 como han dicho, ponga 7.000. Si usted a 14.000, usted le está resolviendo 7.000, ¿cuánto le quedan? 7.000. Pero usted tiene en San Juan de la Maguana una que está en un 80%, que puede llevar 1.200 privados de libertad. Resuelve un problema de ahí, de un centro que fue construido para 40, que con los remiendos pueden haber 2.000, y usted tiene 800. Eso mismo pasa en Elías Piña. Eso mismo pasa en Barahona, eso pasa en Salcedo, en Salcedo. Que a ninguna de las cárceles en construcción que quedaron tan avanzadas se le ha puesto un blow más. Ninguna. Entonces, hemos dicho, es solución. Si usted construye esos 7 centros, usted va a tener 10.000 espacios.
Si a 14.000, no hay que ser matemático, porque yo no sé de matemática, debo admitirlo aquí públicamente en este respetuoso programa, pero si usted a 14.000, usted le resta 10, ¿cuánto le quedan? Hay comodidad, le quedan 4.000, pero de esos 4.000 hay más de 2.000 que están entre enfermos, algunos que por cuestiones de multa, muchos que ya han sobrepasado el 50, el 60 y el 70% de su pena. Y dice la ley sobre libertad condicional que cuando usted ha cumplido la mitad de la pena, usted puede optar por libertad condicional. Por libertad condicional. Pero otro problema, sí, señora procuradora, usted y sus fiscales son los responsables de que en el país, conjuntamente con el Poder Judicial, de que tengamos 75% de privado de libertad. ¿Qué le quiero decir a la población y a los que están en sintonía con este programa? Que de cada 100 privados de libertad, usted tiene 75 que son presos preventivos, y ahí hay presos preventivos que tienen más de lo que el código plantea, que es 1 año, tienen 2, tienen 3, tienen 4, y algunos hasta 5 años siendo presos preventivos. O sea que automáticamente merecen la libertad. Solamente no es que la merecen, es que el mismo código le dice al juez, mire, cuando pasa 1 año y ese privado de libertad no ha sido juzgado en ninguna de las instancias, usted tiene que variar la medida por una menos grave, que significa la prisión preventiva. Pero el Código Procesal Penal, en su artículo 226, le da 7 medidas al juzgador, correcto, 7 medidas de coerción al juzgador y al fiscal para que resuelva. Entonces, coge la peor, no importa la debilidad del caso. Correctamente, sabiendo el Ministerio Público y también los jueces que son corresponsables. Hay que hacer un llamado, Manuel María, a los jueces para que por cualquier cosa no manden a las cárceles a un ciudadano. Pero hay que romper con el criterio que de ellos, ¿sabe lo que ellos dicen? Sí. Que por prisión no votan a nadie, pero que por libertad los jueces cualquiera se puede ir. Okay. Entonces ellos dicen, si ese es el criterio y no el del derecho y no los mecanismos que la Constitución, que la ley me permiten, pues yo entonces lo complaco, cometerlo con yuca, como se dice popularmente, y lo que hago es que le mando todo es prisión preventiva. Pero yo estoy sorprendido, porque si bien tú, yo conocemos que Roberto Santana ha estado ligado al sistema penitenciario del país por muchos años, y ha hecho recomendaciones, ha estado contigo, ha estado de manera individual, cuestionó al gobierno con lo de las pares, le dijo mentiroso al Ministerio Público, hasta el mismo presidente. Sí. Ahora veo que el presidente lo nombra, pero me sorprende que en ese nombramiento está Subero Isa y está el defensor del pueblo, que ninguno de los dos sabe un carajo de lo que es el sistema penitenciario. Y que los dos también son corresponsables, no al incendio, sino a no verse puesto de pies, como se ha puesto la comisión, con el respeto que le tenemos a Subero, que es una persona, ¿verdad?, que uno lo respeta, que lo quiere como profesional, como académico. Pero al defensor del pueblo, usted va para casi 4 años, defensor, y usted sabiendo que usted mismo hizo un estudio y determinó en materia de salud que el 33% de nuestros privados de libertad están gravemente enfermos, que usted hace un estudio en la que dice que el 22% de los privados de libertad, es decir, de esos 26.000, o mejor claro en este programa, que de cada 100 privados de libertad, 33 están gravemente enfermos, que 22 sufren de una enfermedad, y si usted suma 23 y 22 le da que el 45. 45. 45. No, porque fue 33. 33 y 22. 55. 55 están enfermos. Y muchos con enfermedades terminales. Oh, Dios. Tenemos en los centros, que son 46, gente con tuberculosis agudo, gente con cáncer ya terminales, gente que hay que irlo a dializar privados de libertad 2 veces al día. Tenemos gente que no saben cuándo es de día ni cuándo es de noche. Entonces, ¿qué hacemos con todos esos privados de libertad? Que ya la vida
le cobró el daño que ellos podían haberle hecho a la sociedad, entréguenselo a su familia. Es que no tienen revisa, dónde no tenerlo. supervisa, no será que no revisa, no supervisa, porque yo no he visto nunca al Ministerio Público, yo no he visto a Miriam Germán visitando las cárceles para ver las condiciones de la cárcel, ni a un equipo de ella. Ni cuando era juez, ni mucho menos ahora que es Ministerio Público. Ni ahora que es Ministerio Público. Entonces, el presidente, en la semanal que él organiza, se destapa, pero sobre todo en esta segunda, porque en la primera fue la mentira de los 1.600 millones. Sí, y ahora se destapa con una comisión donde los verdaderos expertos en materia penitenciaria, que es Roberto Santana, es Ismael Paniagua, es Patricia Lagomba, es humildemente quien... María Mercedes, no, tú no te puedes creer porque tú eres de lo que sabe de eso. Entonces, la gente que sabe cómo solucionar un problema está fuera, ¿verdad? Y que le había dicho al presidente, inclusive con propuesta concreta y económica, y que no nos íbamos a buscar dinero ni a enriquecernos, que era resolver un problema para que el presidente inclusive lo pudiera recibir como éxito de él en este proceso de reelección que él anda buscando. ¿Tú se lo planteaste, Manuel María? Se lo planteamos, pero no solamente se lo planteamos, es que le llevamos la propuesta. Bueno, tú dices que tuvieron 3 años trabajando, que en 3 años resolvían el problema. Correctamente, que ahora este 2024 no deberíamos estar yo aquí hablando de lo que nosotros en el 2020 se le había hecho. 4 años y este gobierno se quemó en materia penitenciaria y los logros que habíamos alcanzado, todo se fue a pique y hay una verdadera crisis en el sistema penitenciario que se resuelve con acciones puntuales y no con la propuesta de pacto, ni tampoco hablándole mentira a este país. Es que lo de pacto, tú sabes que aquí no se da eso, que lo que forma, o sea, la realidad es que el presidente debió nombrar una comisión de los expertos, de los que le entregaron esa plataforma ya documentada y analizada para resolver inmediato. Y presupuestada. Y presupuestada también. Sí, no, inclusive con situaciones resueltas, que le economizamos un dineral al Estado, porque por ejemplo, en Cotuí conseguimos un solar, los terrenos, sí. En Bonao por igual, en la tierra tuya, entre Baní y El Cruce, habíamos ubicado unos terrenos para construir un centro que iba a resolver el problema de Baní, que es bastante grave. Y íbamos a resolver el problema de Ocoa, que no hay centro. Una de las cárceles peores del país es la de Baní. No es de que la de Alza, la de Baní es una de las peores cárceles que hay en estos momentos. ¿Verdad? Entonces íbamos a solucionar y con ya todo ubicado. Pero no solamente eso, se quedó con la maqueta hecha, mucha de ella, presupuestada, y el mismo presidente no había dicho, por dinero no hay problema, yo lo voy a buscar donde esté. Bueno, y sin embargo, ahora el problema es de dinero, ahora el problema es de tiempo y una situación que cada día más es explosiva, y entonces, como decimos popularmente, Abigail, se está bajando la culebra por la cola y no por la cabeza. Bueno, Manuel María, gracias por venir. Yo veo y le pido a Dios que no hayan acontecimientos similares a La Victoria en todas esas cárceles que están uno encima de otro. Ojalá, pero yo percibo que este problema va a continuar con más gravedad que lo de La Victoria, ¿eh? Así es. Porque ahora viene la parte de que muchas madres, muchos padres, muchos hermanos no saben dónde están sus familiares, y la verdad va a tener, aunque haya que nombrar una comisión de la verdad, después va a tener que saberse lo que pasó en La Victoria, porque nadie cree que no son cientos de muertos que hay y que están ocultando. Gracias, Manuel María. Ojalá que sigamos hablando, porque este tema necesariamente hay que seguirlo tratando. Roberto Santana, bueno, pues ahí tienes nuevamente en tus manos resolver el problema carcelario de la República Dominicana. Es mejor arriba con presión.